Ya estamos de vuelta en la gran mañana de Ancoa. Vamos a dejar a Jorge Drexler para un ratito más, porque vamos a conversar. ¿Estamos listos, Carlitos? ¿Cierto? ¿Ya también estamos listos? Estamos listos en todos lados. Vamos a conversar en este momento en la radio Ancoa con una persona que está postulando al cargo más importante de nuestro país, Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio. Bienvenida a la radio Ancoa, un gusto tenerla por acá. Hola, un gusto para mí estar acá, Manuel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido esto de, siendo periodista y estar acostumbrada a hacer muchas preguntas y muchas veces duras, incisivas, ahora a pasar a responderlas? Ha sido un tránsito, y lo hice desde el momento que anuncié la candidatura. No fue tan rápido como yo esperaba. Uno de repente espera tomar decisiones y que se materialicen de inmediato, y las cosas no son tan inmediatas. Nada pasa tan de repente. Entonces, si bien tomé una decisión que es bien tajante, de decir, dejo el periodismo, lo que estaba haciendo, y empiezo una candidatura presidencial, que no es una aventura en solitario, es una aventura en conjunto, con un conglomerado nuevo, en fin. Tuve que vivir un tránsito que se demoró unas semanas entre dejar de ser la periodista que era y convertirme en la candidata presidencial. Pero mirándolo con un poquito más de distancia, Manuel, creo que también me propuse a mí misma seguir siendo yo, no traicionarme en este camino. ¿En qué sentido? En tratar de ser una líder distinta o tratar de encajar con el molde que se espera de los liderazgos o de la impronta presidencial, sino decir, démosle diversidad a las elecciones. ¿Por qué los candidatos y las candidatas, principalmente los candidatos, son siempre de las mismas carreras, de las mismas universidades, estudiaron en los mismos colegios? O sea, démosle diversidad a esto. Yo vengo de regiones, yo estudié en la Universidad de Concepción, orgullosa más de haber estudiado allá, y no vengo de las carreras tradicionales que llegan a puestos de poder. Entonces quería que parte de eso también fuera el liderazgo que yo pongo sobre la mesa. Oye, y déjeme preguntarle, además, porque usted en un primer instante, el partido Poder le invita a ser candidata presidencial, y ahí usted lo piensa, como que se tomó su tiempo para pensarlo. Finalmente, ¿qué detona la decisión de ser candidata presidencial? Sí, no fue justo en ese orden. Lo que pasa es que, a ver, desde el año pasado, ya a mitad de año, que había varios movimientos y partidos políticos que yo conocía, porque a propósito del programa de radio que estaba conduciendo, la radio La Clave en Santiago, donde teníamos paneles de discusión políticos, habían varios que eran integrantes de estos movimientos o partidos que tomaban parte en los paneles semanales. Y ahí yo fui conociendo de que estaba fraguando el Frente Amplio, se estaban juntando una serie de coaliciones que tenían un norte más o menos común, en fin. Y varias veces, por panelistas míos, me fui enterando que mi nombre surgía como para la posibilidad de una candidatura presidencial. Y yo, por supuesto, en ese momento me distancié, porque uno no tiene ni siquiera en la retina una cosa como esa, ¿no? Yo estaba haciendo mi pega, estaba contenta haciendo mi pega, en fin. La cosa es que empezó a pasar el tiempo, y en enero, no solamente Poder que dio un paso, sino que otras organizaciones también hicieron una previa, se acercaron antes de una conversación formal para ver si yo estaba disponible a una suerte de conversación, y yo ahí en ese momento dije no. Yo me fui de vacaciones, y después pasó más tiempo, se terminó el programa que yo estaba haciendo en televisión, en fin, y yo dije, me voy a dar un año con mucho menos pega, voy a estar solo en la radio, hace un año muy tranquilo. Muy relajado. Muy relajado, qué bueno, porque he tenido tanta pega en el último tiempo, y de repente es bueno porque uno puede masticar o hacer otras cosas que te abran un poquito la cabeza. Y de repente llega ya una proposición más formal, como con muchos argumentos sobre la mesa, de parte de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, a los cuales yo admiro mucho. Yo no era amiga de ellos, o sea, los había entrevistado muchas veces, pero y nos quedamos de repente conversando más, pero yo no era amiga y me parece que han hecho una pega bien extraordinaria, una pega ingrata muchas veces, porque tratar de mantener sus ideas cuando todos no las quieren, no los critican permanentemente, no es fácil cuando son dos en el Parlamento. Hoy día son 3 nomás los parlamentarios frente amplistas. Entonces, en ese momento hubo una invitación, pero también algo bien imperativo de decir, mira, no podemos quedarnos fuera de una elección. Y se planteó de esa manera, y yo quise tomarme un tiempo para pensarlo. De hecho, por eso me fui de la radio, porque si iba a pensar esto no podía seguir en la radio. Y finalmente acepto, porque creo que lo primero es que creo que uno tiene que dar los pasos que tiene que dar en la vida. Y yo soy bien de tirarme de cabeza en los proyectos, lo que yo creo. Claro. Creo que de repente, por esas cosas que se abren los caminos,
uno puede entrar a roles distintos. Y si es necesario, y yo creo en lo que estoy haciendo profundamente, yo digo, ya, voy, quemo estas naves. Y en eso estoy. En eso está. Entonces entremos ya a los temas que son propiamente tales como una eventual futura presidenta de la República. Linares, la provincia, es una zona que es cuna de artistas. Para mencionar solamente dos ejemplos, Pablo Neruda y nuestra Margot Loyola Palacios. En el ámbito cultura, ¿para dónde le gustaría encaminar a usted? ¿Las artes, el teatro, la música? ¿Siente que hay apoyo del gobierno en el tema cultural en general? ¿O muchas veces se quedan en los grandes espacios y los grandes conciertos solamente el tema de cultura? Sí, yo creo que tienes mucha razón en el análisis que estás haciendo. Creo que la cultura además es algo que se mira como un accesorio y no como parte fundamental de la vida de todos nosotros. ¿Por qué la cultura es tan importante? Y acá todos estos candidatos que dicen, yo voy a traer cultura. No, la cultura está ahí, lo que pasa es que hay que potenciarla. ¿Y por qué es importante la cultura o los espacios culturales diversos? Porque la cultura es el único momento en que nos encontramos, independiente de dónde venimos, de nuestras edades o de nuestra condición socioeconómica. Es siempre un lugar de encuentro, bajo las mismas condiciones. Perdona. Porque la cultura además lo que hace es que saca una mirada más crítica sobre lo que somos, sobre la realidad que vivimos. Y la cultura además lo que provoca en nosotros es mirar la realidad desde perspectivas distintas. Eso va abriendo la cabeza para una reflexión más profunda de qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cómo hacemos familia, a quién amamos, en fin. Tiene todos esos espacios. Entonces, hoy día la cultura, creo, en todos los últimos gobiernos se ha llevado más bien a mirarla como los grandes actos culturales, donde se entregan, se postula fondos y se van entregando fondos a gotera para ciertos proyectos, y las personas que desarrollan actividad cultural, los trabajadores culturales de las diversas áreas, están siempre dependiendo de si les llega recursos para seguir avanzando o no. Y creo que ahí hay una perspectiva que no entendemos, que es distinta. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Uno, que la cultura esté transversalmente en los programas educativos, no como un taller de teatro o un taller de música, sino en todas las áreas. Segundo, tenemos que dejar de que los artistas o los trabajadores culturales dependan de los concursos que se ganen. Tiene que haber apoyo basal para desarrollar proyectos largos, de largo tiempo. Tenemos que además incentivar algo que pasa en barrios, en comunas y que nosotros desconocemos, que hay muchos puntos culturales o puntos de cultura barriales, comunales, regionales, que de repente están desconocidos para todos y hay que potenciar para que esos puntos culturales irradien a toda la región. Conozcamos, hay carnavales que se organizan por región, hay carnavales que se organizan por barrio, hay fiestas populares que se hacen por barrio y las desconocemos totalmente y son absolutamente autogestionadas. Está bien que sean autogestionadas, pero ahí debería estar el Estado para apoyar, para incentivar ese encuentro ciudadano que se hace bajo el alero cultural, que es muy importante. Y eso queremos rescatarlo. Por eso hablamos de puntos de cultura, barriales o comunales o regionales, que irradian a toda esa población, que además se identifica, es identitario. Esto es nuestro para el país. Y lo tercero es poder tener un panorama de los trabajadores culturales, que hoy día están fuera de previsión, fuera de la salud, que muchas veces tienen que hacer, no sé, colectas entre ellos para poder pagar, no sé, el tratamiento de uno u otro. Creo que están en un estatus muy complejo. Y eso deberíamos impulsar. Bueno, ahí tenemos varias alternativas. Queremos cambiar el sistema de salud, queremos cambiar el sistema de pensiones, pero esa es una forma de empujar también una pega que hoy día está bien despreciada, creo yo, por el Estado. Los 5 pilares de su campaña, según los que están en su sitio web, son pensiones, salud, trabajo, educación y descentralización. Y en pensiones, el no más AFP parece ser de los principales puntos. Sí. ¿Cómo sacar a las AFP de este negocio que parece ser tan lucrativo, que tiene grandes redes de poder además, que va a ser muy difícil, yo siento, soltar esa plata? O sea, que una AFP está recibiendo mensualmente el 1,2 o el 2,3% de lo que gana cada trabajador por administrar su fondo, es el negocio del siglo, siento yo. O sea, si yo tuviese ese negocio, yo no lo entregaría. Entonces, sacarlos a ellos, que además tienen las redes de poder, va a ser complicado. ¿Cómo van a intentar sacar a la AFP del tema de la previsión?
Pero nosotros tenemos un lema de campaña que nos inspira mucho, que dice el poder de muchos o el poder de muchas. Y tiene que ver con eso, con el impulso ciudadano. Mira, después de que la coordinadora No Más AFP, que ha hecho una pega increíble desde hace muchos años, que a lo mejor es más notoria los últimos 2 por las grandes movilizaciones que provocó en Chile y la gran votación de un plebiscito ciudadano, nos hemos dado cuenta que tenemos el poder como ciudadanos en nuestra mano. De hecho, el que haya salido tanta gente a marchar provocó que se hiciera un proyecto de ley para tratar de mejorar el sistema. Y de hecho, de la gran discusión de estos, del 5%, este es el proyecto del gobierno, el 5% extra que vendrá del empleador para las pensiones, una discusión, y las AFP decían, no, pero el 5% lo podemos administrar nosotros. Y el gobierno le dijo, no, ese 5% se administra por parte del Estado. Entonces yo me pregunto, si el gobierno tiene tanta certeza de que no quiere pasarle más plata a las AFP, ¿por qué no cortó por lo sano y terminó con el sistema? Y empezamos la discusión de un sistema distinto. Mira, evidentemente aquí no, ni las AFP, que tienen una ganancia extraordinaria, y quiero decirlo, sobre un 27% de ganancias todos los años a costa de nuestras pensiones, y nuestros viejos tienen pensiones de hambre, porque eso es lo que son. El promedio de las pensiones es de 200.000 pesos, pero la media de las pensiones es bajo 190.000 pesos. ¿Quién puede vivir con esa plata? Entonces, cuando tenemos este panorama, podemos empujar los cambios. Es una pelea firme, porque no solamente los que ganan de las AFP no lo van a querer soltar, sino que además nuestra plata, lo que nosotros depositamos ahí, le sirve a los grandes grupos económicos en Chile para pedir prestado a unas condiciones muy favorables, y han ido potenciando sus negocios durante todos estos años desde que se formó el sistema de AFP. Han crecido extraordinariamente no solo en Chile, sino también en el mundo, a costa de pedir en condiciones muy beneficiosas plata que son nuestros ahorros. Mira, pasa un contrasentido tan grande que nuestros ahorros, nosotros somos los principales aportantes, claro. En ese sentido, nuestros ahorros van a financiar empresas que se coluden después contra nosotros. De eso estamos hablando. Por eso es que hay que cambiar un sistema que fue hecho sin discusión abierta. Ahora nosotros queremos hacerlo con discusión abierta, y los pasos no son tan complejos legales, son complejos por poder. Claro. Pero el poder tiene que empezar a traspasarse a la ciudadanía. Sí, mira, y yo lo digo bien claro, nosotros decimos no más AFP, queremos el sistema que propone la coordinadora, no más AFP, se puede hacer legalmente. Lo que tienes que hacer es ingresar al Congreso una ley que derogue el decreto ley que el año 81 creó las AFP. Para eso se necesita quórum. Efectivamente, se necesita un porcentaje más alto que la mitad más uno, pero no es el más alto tampoco. Y tú derogas eso y puedes crear un sistema nuevo. Entonces, legalmente se puede hacer, se puede avanzar. El poder que va a haber detrás es lo más difícil de vencer, quizás. Pero a mí me gustaría que en una discusión como esta cada uno se sacara la careta, porque yo creo que está clarito. ¿Quiénes son y por qué algunos pueden defender las AFP, que es defender a los grandes grupos económicos? ¿Y quiénes quieren defender a las personas, a los chilenos, a las chilenas que están viviendo con estas pensiones? Y no son solamente nuestros pensionados, sino que todas las familias que tienen que hacerse cargo, y el que está a favor de las personas estará a favor de sacar a las AFP del sistema. Es bien clarito, y así tenemos que empujar, pero se puede hacer. Y nosotros decimos todos los días a la franja, te van a decir que no se puede, porque eso es lo que está instalado todo el rato. No se puede cambiar el país. Sí se puede, pero se tiene que hacer con la fuerza de todos nosotros y nosotras. Y eso parte por votar el 19 de noviembre y sigue por ir empujando en conjunto los cambios. Estamos conversando en Radio Ancoa con Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio. Es el número 5 en la papeleta. Así es. Este próximo domingo. Fue bueno el número, porque ¿sí? Es como saludo, mano abierta, manos limpias, decimos nosotros, así que bonito. Es interesante. Bueno, y el tema de sus pilares a mí es lo que me llama la atención. O sea, los pilares que sostienen un programa de gobierno que fue trabajado por mucha gente, sí, entiendo que hubo de manera participativa. Participación ciudadana, bien interesante. Uno, como comunicador, intenta interpretar, muchas veces no lo logramos y nos causa mucha tristeza, pero lo que la gente quisiera preguntarle. Y cuando yo le comenté a algunos amigos que iba a conversar con ustedes y se dan los tiempos, la campaña, todo esto es muy exigente, todos mis amigos de mi edad más o menos me preguntaban, pregúntale por el crédito aval del Estado. Porque mis amigos están todos endeudados. 5 el que debe menos, 20 el que debe más, millones de pesos a veces, y algunos de ellos no están titulados, o sea, abandonaron la universidad. Dentro del pilar de educación me gustaría hablar del crédito aval del Estado y lo que propone usted, porque aquí hay unas deudas que las asumen los estudiantes y cuando no pueden las familias, hay embargos, hay procesos que
se están haciendo legalmente todos los meses. De hecho, anoche, si alguien vio la franja, nosotros ahí dijimos claramente que vamos a condonar las deudas del CAE, del crédito con aval del Estado, pero de los otros créditos también, porque me han preguntado en la calle, el Fondo Solidario y también el Corfo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué empezamos a planificar de qué manera poder hacerlo? Porque no es fácil. Y quisimos ser súper serios. A mí, cuando recién estaba iniciándome como candidata presidencial, me preguntaron, ¿usted condonaría las deudas? Y yo dije, es complejo condonar las deudas, vamos a ver qué podemos hacer. Yo ahora no puedo asegurar nada, pero tenemos que estudiarlo. Porque quería ser seria, porque esto no se trata de ofertones, de decir, condono esto, pagamos esto, nacionalizamos esto. No, esto es serio. Para nosotros ha sido un trabajo serio, y nosotros digo el Frente Amplio. Entonces, desde ese momento empezamos a trabajar con un equipo económico, un equipo educacional y un equipo jurídico para ver de qué manera se podía, si es que se podía, y de qué manera condonar la deuda del CAE, a cuánto ascendía y cuáles eran las normativas. Claro. Empezamos a trabajar con distintos deudores educativos y estuvimos con la agrupación Deuda Educativa, que hace mucho tiempo que congrega a deudores de distinto tipo, y hace muy poquito dijimos, mira, esta es la fórmula y sí se puede. De hecho, tan así es que se la fuimos a presentar a la Asociación de Bancos para que supieran que queríamos empezar esta negociación del 2018, y se trata de lo siguiente: de partida poner fin al CAE. Nosotros queremos avanzar en gratuidad y los sistemas no serán créditos, será para ir cazando la gratuidad, para todo este tiempo intermedio, efectivamente puede haber becas para entregar a los estudiantes, en fin, pero vamos a avanzar decididamente en gratuidad y en expandir la matrícula de las universidades estatales. Eso es muy importante, para no empujar a los jóvenes a estudiar en las universidades privadas porque simplemente no hay espacio en las estatales. Eso es lo primero. Y respecto a condonar el CAE hoy día tiene si sumamos todo lo que adeudan los estudiantes, que no son solo los estudiantes, son todas sus familias, a la banca, a los bancos, que son 5 de la plaza que tienen las deudas del CAE, son 8.000 millones de dólares, que es una cifra enorme. Entonces, cuando la ministra de Educación dice, no se pueden pagar 8.000 millones de dólares porque es demasiado, es toda la reforma educacional, uno le dice, ministra, pero digamos las cosas como son. No se exige que se pague en un mismo momento. Se puede pagar hasta 20 años plazo, porque es un crédito que se paga por cuota, no se paga de una. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy día, y lo que le hemos dicho a la banca es que vamos a iniciar una discusión, una negociación con ellos y que está empujada por varias razones. Ellos han hecho un negocio multimillonario con los créditos con aval del Estado, porque si no pagan los estudiantes, paga el Estado. El Estado ya gasta hoy día lo mismo que gasta en gratuidad pagándole a los bancos el aval por los créditos con aval del Estado. Entonces, además hay un incumplimiento de lo que el Estado mismo dijo. El Estado, cuando creó el CAE, dijo, va a ser bueno para los estudiantes y el Estado no va a perder plata. Y no ha sido ninguna de las anteriores. Ha sido pésimo para los estudiantes y el Estado ha perdido mucha plata regalándosela a los bancos. Hay hoy día seis procesos judiciales masivos donde se señala que esta es un crédito que tiene muchas falencias. ¿Por qué? Porque tiene compromisos que son abusivos. Y están todos tramitándose en el Parlamento. Y podría de repente decir, la justicia, mira, no es una deuda legal. Con esto en la mano, vamos a ir donde los bancos y les vamos a decir, negociemos. Esta es la deuda total, pero no queremos pagar la deuda total porque ustedes se han hecho millonarios con esto. Y la vamos a pagar en cuotas mensuales, que nunca será más del 2% de la reforma tributaria que nosotros estamos proponiendo. Entonces, sí se puede condonar el CAE. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque el Estado habitualmente condona deudas. El Estado da perdonazos. Lo hizo la banca el año 82, donde fue mucho más que estos 8.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Lo hace a través del Servicio de Impuestos Internos y lo último que tenemos en la cabeza es el perdonazo a Johnson's, por ejemplo. Entonces, ¿por qué el Estado perdona y perdona a los grandes y jamás trata de condonar o aliviar la situación de miles de familias chilenas? ¿Por qué esa diferencia por parte del Estado? Si además esta es una política pública errada que el Estado organizó para sus estudiantes. Entonces nosotros decimos, tomamos esa responsabilidad, es momento que se alivie a las familias chilenas y por eso es que hay que avanzar en condonar el CAE, ampliar la matrícula de las universidades estatales y ir derecho a la gratuidad total. Estamos conversando con Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio. Una de las cosas que me llamó la atención es que usted dijo que iba a ser, que usted es feminista. Así y eso se convertiría, yo pienso, no sé, tal vez Michelle Bachelet también se considera, pero sería una presidenta marcadamente feminista.
¿Qué significa eso para la gente? A lo mejor, como estamos en Linares, una zona más tradicional, de repente no llega la idea Sí. más avanzada. Sí, yo a propósito ocupo el término feminista, yo sé que puede provocar de repente impacto porque el término no se define tan bien. Feminista es básicamente igualar la situación de hombres y mujeres, terminar como con estas jerarquías o este supuesto cultural de que los hombres hacen ciertas cosas y están destinados a ciertas carreras y las mujeres hacen estas otras cosas y están destinadas a esto en su vida. No, no, esa es una división que no es real. Entonces lo que queremos es igualar la cancha en ese sentido. Y esto es beneficioso para mujeres, pero también para los hombres. Hoy día, y te pasa a ti seguramente, tienes que encajar en un molde permanentemente. Como hombre se supone que tienes que hacer ciertas cosas, que no haces otras, que en el caso de los hijos, nosotros lo que proponemos es corresponsabilidad parental. Hoy día los hombres casi no piden postnatal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los trabajos los miran raro. ¿Cómo el hombre va a pedir postnatal? Hay un 1% de hombres que lo pide. Hoy día no pueden pedir permiso o está mal visto que los hombres pidan permiso para cuidar a sus hijos enfermos o para acompañarlos al médico. Son poquitos los que lo pueden hacer. Entonces, la idea de un gobierno feminista es igualdad y eso favorece a hombres y a mujeres. Eso es lo primero que quiero decir para que nadie se espante. ¿Por qué gobierno feminista? Porque esto no quiere decir que se va a potenciar el Servicio Nacional de las Mujeres, sino que en todas las políticas públicas de todos los ministerios que haya una mirada especial a qué pasa con las mujeres y su rol a propósito de esa ley que se dicta. Y voy a poner ejemplos. Hoy día tenemos que mejorar mucho en varios aspectos la ley de violencia interfamiliar porque no está dando los resultados que se quiere. Tenemos que ir perfeccionando con capacitación decidida a todos los funcionarios públicos que tienen que ver con la persecución de este tipo de delitos, pero además que tienen que ver con políticas públicas que se dictan para hombres y mujeres para que siempre tengan una mirada igualitaria a propósito de la política pública. Queremos sala cuna para los niños menores de 2 años, pero que sea universal para trabajadoras mujeres y para trabajadores hombres. Queremos además que a propósito de las distintas, de la diferencia salarial que hoy día existe y la diferencia de pensiones, hoy día si las pensiones son bajas, las pensiones de las mujeres son más bajas todavía. Entonces ahí hay un salto que dar en pensiones y donde se tiene que poner más por parte del Estado para equiparar la situación, porque a nosotras nos castigan por ejercer labores de cuidado que habitualmente están en nuestros hombros. Por eso también lo que proponemos es un sistema nacional de cuidados. Hoy día lo que pasa al interior de las casas depende de la mujer y es problema de ella, individual. Y no, es un problema que es social. Y el Estado tiene que dar ese salto a considerarlo como un tema social. Todo eso tiene que ver con un gobierno feminista, lo que estamos planteando. Y además hacer efectivas leyes que ya existen, como la ley de remuneraciones iguales, o sea, para el mismo trabajo, la misma remuneración, que hoy día no se cumple, y la ley de acoso sexual laboral, que tampoco se cumple, porque pone unas condiciones que son bien irrealizables, como por ejemplo que la persona o la mujer denuncie primero a su empleador y después pase a la dirección del trabajo. Y eso siempre hace que la mujer no denuncie porque la pueden despedir, en fin. Entonces, esa ley tiene que cambiarse para que sean efectivas, esas dos leyes también. Eso es una forma de ir trabajando en lo que proponemos nosotros como gobierno feminista. Nos va pillando el tiempo y me quedan tantas cosas que me hubiese gustado preguntarle. Está el caso de Daniela Vargas, la niña que falleció esperando un trasplante, chica del Sename. Está el caso de lo que pasó en Longaví con el carabinero, un carabinero herido y un carabinero fallecido. Si me pudiera dar, en el poco tiempo que nos queda, una opinión sobre estos dos temas, por favor, Beatriz Sánchez, candidata presidencial. Respecto al caso de la niñita que estaba en el Sename y que se hizo esa evaluación tan tremenda por parte de la clínica de la Católica en Santiago, y que finalmente la dejaron fuera de un trasplante y ella terminó falleciendo, creo que ahí el Estado tiene una responsabilidad grande. Más allá de la responsabilidad que debería, bueno, además mirarse cuál es la responsabilidad de los equipos, de los que tomaron las decisiones en la clínica en específico, creo que el Estado tiene una responsabilidad grande de qué pasa con las personas más vulnerables de Chile y qué acceso tienen. Hoy día, las personas más vulnerables de Chile, incluso las que están bajo la tutela del Estado, parece que son ciudadanos de última clase. Parece que hubiese ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta clase, y los últimos no toman nada, aunque estén en tutela del Estado. Y eso no puede ser. Ahí hay un pendiente gigante de parte del Estado que tiene que cambiar la forma de cómo lo viene haciendo. Nosotros tenemos una propuesta grande para mejorar el Sename y que va justo en esta dirección, de que el Estado se haga presente porque son niños que están bajo la tutela del Estado y hay una responsabilidad gigante en educación, en salud, etcétera.
No me ha gustado nada las explicaciones que se han dado desde el Ministerio de Salud y desde la clínica. Creo que han sido absolutamente insuficientes. Se tiene que aclarar bien qué es lo que pasó. Porque si me dicen que alguien quedó fuera de un trasplante por pobreza, creo que es algo que nos irrita como Chile. Este es el país que estamos construyendo y que queremos cambiar. Entonces, tener eso muy presente y ponernos la mano en el corazón, ¿esto es lo que queremos de Chile? Yo creo que no, que tenemos que cambiar. En el caso del carabinero, creo que tenemos que hacer esfuerzos por cuidar más a nuestros carabineros. Hoy día Carabineros creo que está pasando por un momento bien delicado a propósito de este desfalco grande que va subiendo y subiendo y que ha mermado además esa adhesión y ese cariño que existe a Carabineros. Pero creo que hoy día muchos carabineros que están en la calle, los que hacen esa pega que es la más dura y que no estaban en el desfalco, porque eso era solo de la oficialidad que estaba en oficina, hay que decirlo bien claro. Lo que pasa con carabineros que están en la calle es que están muy expuestos en varios sentidos. Tienen turnos que son muy agotadores, tienen además un sistema de trabajo que no respeta horarios familiares. Entonces hay que empezar a pensar, y entendiendo que hay una vocación de servicio que es importante, bueno, pensemos también cómo mejoramos las condiciones laborales de los carabineros que están permanentemente en la calle, porque están muy expuestos, son los que están en primera línea, expuestos, por ejemplo, a que les llegue una bala, a terminar heridos, y pasa todos los días, en distintas, de repente lesiones menores que uno no sabe porque no aparecen en los medios, pero pasa todos los días. Entonces hay que cuidar más a nuestros carabineros, hay que mejorar las condiciones laborales de los que están en la calle. Y nosotros en ese sentido estamos proponiendo un escalafón único en Carabineros. Terminar con esta cosa clasista de los oficiales y los suboficiales. Con los oficiales y suboficiales. Exacto, y que es bien clasista la división. Lo que queremos es un escalafón único para que haya meritocracia, para el que se la juega en la calle pueda seguir escalando. El otro día hablaba con varios funcionarios de Carabineros en retiro y uno de ellos lo planteaba así, me pareció muy interesante lo que decía. Él decía, yo como suboficial de Carabineros, inicié mi carrera en la calle y la terminé en la calle. Y a mí me hubiese encantado partir en la calle y haber podido llegar a ser el director general de mi institución, o el general director. Y creo que esa es la inspiración, que haya meritocracia, que haya capacitación permanente, que se reconozca a los buenos carabineros que puedan hacer carrera y que no, porque sean suboficiales, tienen un tope que los deja fuera de muchos mayores beneficios y muchos mayores honores en una fuerza policial como esta. Entonces, ahí está. Cambio al escalafón único, cuidemos a nuestros carabineros de la calle, un sistema de trabajo que compense lo que significa estar en la primera línea de riesgo siendo carabineros en la calle. Beatriz Sánchez, le quiero agradecer mucho su presencia acá en la Radio Ancoa. Sé que ha estado en otras radios de regiones, además que es importante para quienes trabajamos en radio poder conversar con candidatos presidenciales y conocer sus propuestas, intentar interpretar un poquito lo que ustedes quieren proponer. Y aparte el Linares le fue muy bien en las primarias, sacó una buena cantidad de votos. Excelente, y ojalá sigamos así. Después de segunda vuelta nos veremos, o sea, después de la elección de segunda vuelta nos veremos de nuevo, ojalá. Yo eso mismo, vuelvo en la mini gira para segunda vuelta, porque pasamos el 19 de noviembre. No, muchas gracias por venir a Radio Ancoa. Muchas gracias, que estés bien, Manuel. Muy amable. Nos despedimos, seguimos en la radio. Hacemos un corte y ya volvemos. La hora en Ancoa es la hora. Las 10:46. Con un plato, con tres platos, con un piñón, con varios piñones, con tapacadena, sin tapacadena, con tapabarro, sin tapabarro.